Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. En la narrativa habitual que recibimos por parte de eso que se llama, de manera equivocada, por otro lado, el consenso socialdemócrata, se repite constantemente lo siguiente: hombre, es que los ajustes se tienen que hacer de manera gradual, no se puede llevar a cabo un ajuste drástico, y se está criticando de manera agresiva a las medidas que está llevando a cabo el gobierno de Milei o el gobierno de Bukele en El Salvador. Pero hay que entender varias cosas. La primera es que es muy fácil decirle a otros países desde la comodidad de países ricos con monedas estables y con inflación controlada y con seguridad, decirle a los demás qué es lo que se tiene que hacer de manera gradual. Es muy fácil, claro. Pero lo más peligroso de todo esto es la hipocresía del mensaje. ¿Por qué? Porque cuando llega un gobierno y decide llevar a cabo la destrucción de la moneda vía la impresión masiva de moneda y además se pone masivamente a aumentar el gasto público, a gigantes desequilibrios fiscales, etcétera, resulta que para eso nunca hay una crítica. Es interesante escuchar a ese mal llamado consenso socialdemócrata decir constantemente que hay que llevar a cabo medidas contundentes y decisivas por parte de los gobiernos para cuando cambian, para llevar a cabo sus políticas, medidas contundentes y decisivas. ¡Oh, qué sorpresa! Medidas contundentes y decisivas significa empobrecerle a usted y además endeudarle masivamente. Es decir, como yo digo siempre, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que es absolutamente alucinante que estemos escuchando día tras día críticas a Milei por llevar a cabo un ajuste agresivo y rápido, cuando no se le dijo nada durante años a los gobiernos del peronismo destructor, de ese socialismo plañidero que lo único que hace es destruir lo que finge proteger, que no pasaba absolutamente nada por disparar los desequilibrios fiscales, aumentar masivamente los impuestos y además destruir el poder adquisitivo de la moneda imprimiendo sin control. Es una absoluta aberración. Es una absoluta aberración que desde la comodidad del sofá de los países ricos se vaya haciendo ese postulado del gradualismo a países en los que, como en El Salvador, te mataban por ir a comprar. Te encontrabas con un problema masivo de inseguridad ciudadana. Y es alucinante, lo que es alucinante es que el mismo supuesto consenso que está muy preocupado por las medidas drásticas de Milei y las medidas drásticas de Bukele, se calle totalmente, silencio absoluto con el destrozo económico que está ocurriendo en Cuba, que está ocurriendo en Nicaragua, que está ocurriendo en Venezuela y que ocurrió en Argentina y que se está intentando implementar en Colombia y en Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, en Colombia y en Chile todavía no han podido llevar a cabo una destrucción del poder adquisitivo de la moneda porque el Banco Central no puede monetizar todo el gasto público que quieren que monetice. Claro, eso es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros. Los ajustes graduales nunca funcionan. Los ajustes graduales nunca funcionan por dos razones. La primera, porque el nivel de desastre heredado es de tal calibre que es simplemente perpetuarlo. Un ajuste gradual nunca consigue sus resultados porque la premisa de que sea gradual es que se perpetúa una parte significativa del desajuste creado previamente. Entonces es exactamente lo mismo que decir que la mejor manera de solucionar una gangrena es ir poco a poco. No, las gangrenas hay que cercenar. Hay que cercenar. Y es importantísimo ser conscientes de que el gradualismo no funciona por otra razón. Número uno,
el gradualismo, lo hemos comentado, es en sí mismo perpetuar lo que ya de por sí es una política equivocada. Las políticas equivocadas o se eliminan o se perpetúan. No hay otra posición. Segundo, porque cuando el gradualismo fracasa y siempre fracasa, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los ciudadanos le echan la culpa al gobierno de centroderecha, liberal, etcétera, que ha llevado a cabo esas políticas graduales de no solamente el hecho de que no se han solucionado los problemas, sino también de la herencia recibida. Porque tenemos que entender que cuando se implementan medidas graduales, lo que realmente se está haciendo es blanquear las políticas equivocadas. Por eso no cabe la idea de nos vamos a sentar y a discutir cómo vamos a reducir poco a poco los desequilibrios del Banco Central, cómo vamos a reducir poco a poco los asesinatos en El Salvador, cómo vamos a reducir poco a poco el despilfarro público y el aumento de impuestos sin control. Porque cada año que pasa empeora la situación para el ciudadano que no percibe ese gradualismo. Lo que percibe es en realidad que no se hace nada. Sí, señor, porque es que el gradualismo es no hacer nada. Es no hacer nada. Es decir, si yo estoy cavando un agujero, tengo que salir del agujero, no cavar más lento. El problema de vender esta falacia del gradualismo es que no solamente termina blanqueando las políticas equivocadas de los gobiernos que han destruido la moneda, la economía, el bienestar de los ciudadanos y que han aumentado la pobreza, sino que además se le echa la culpa luego al capitalismo, al libre mercado, etcétera, etcétera, porque esas medidas graduales no han funcionado. En Argentina se te dice, hombre, es que ya se hizo un ajuste y no funcionó. Hombre, es que un ajuste en el que no se reducen los desequilibrios estructurales no es un ajuste. Es que una supuesta dolarización en la que no se dolariza, sino que lo que se hace es que se equipara un peso a un dólar porque le da la gana a un gobernante, eso no es dolarizar, ¿entendéis? La realidad de la economía global es que las políticas equivocadas deben eliminarse. Las políticas equivocadas son equivocadas, se utilicen al 100% o se utilicen al 50%. No existe el concepto del gradualismo a la hora de hacer ajustes. Los ajustes o se hacen quirúrgicamente y urgentemente para que una vez que se haya reconocido la realidad fiscal, monetaria y económica del país, se pueda empezar a crecer, se pueda empezar a generar prosperidad, se pueda recuperar la actividad privada, o no se hacen. La realidad también es que lo que nos hemos dado cuenta es que Milei lo que ha hecho en estos meses es mucho más importante que lo que se ha hecho en meses anteriores y en años anteriores, que es demostrarle al mundo que el socialismo es una falacia y que lo que hace el socialismo es destruir lo que finge proteger. Lo que ha hecho Milei es clave porque el discurso es lo más importante en este sentido. Es muy importante porque le está recordando a la gente que no, que 2 más 2 no suman 22. No, que no hay dinero para todo y para todo lo que quieras y que lo único que hay que hacer es imprimirlo. No, que no es cierto que el Estado cree riqueza. El Estado no crea riqueza. El Estado solamente administra lo que recibe de un sector privado que genera prosperidad, crecimiento, empleo e inversión. El Estado no crea nada, lo único que hace es administrar. Y por lo tanto, en el momento en el que se pone por encima al Estado, que en realidad es un subterfugio para poner al gobierno y a la burocracia como el elemento fundamental de cohesión y de fortalecimiento y de generación de todo que es falso, lo que se termina generando en realidad es un empeoramiento generalizado de la economía. Es decir, el socialismo es el proceso de generación de progreso al revés. Pone a los ciudadanos, a las empresas y a todos los contribuyentes al servicio del poder político bajo ese concepto casi romántico del Estado, que en realidad es el gobierno, los políticos y la burocracia. Pone a los supuestos servidores públicos como
señores feudales al que los que producen le deben simplemente por estar. No, el Estado no es la solución. El Estado, como mucho, puede facilitar o perjudicar. Y lo que está haciendo en muchos gobiernos de Latinoamérica es un Estado que cada vez es más confiscatorio y extractivo, y por lo tanto las medidas cuando llega un gobierno serio que reconoce que la mejora de las condiciones para los trabajadores, que la mejora de las condiciones para los ciudadanos, que la reducción de la pobreza y que el crecimiento económico vienen de la seguridad, vienen de la seguridad inversora, de instituciones independientes, de la sociedad civil, vienen de las empresas que crean empleo y que crean riqueza y que crean inversión, y no de un Estado depredador. El Estado depredador es siempre el problema y por eso el gradualismo siempre fracasa. En el momento en el que se blanquea el 50% de los desastres generados por el anterior, ya han introducido la pata en el elemento más peligroso, que es seguir cavando aunque sea más lento. Solamente se pueden hacer medidas contundentes y decisivas, contundentes y decisivas para devolver a la economía al progreso. Y el progreso no tiene nada que ver con eso que llaman progresismo. El progresismo es regresista y es además profundamente antiprogreso. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es recuperar el valor de las familias, de las empresas, el valor de la inversión, el valor del ahorro prudente, el valor de la propiedad privada, defender la propiedad privada, defender la estructura de unas instituciones independientes y dejarse de cuentos. El gradualismo fracasa siempre. Vivimos en la época de la cancelación y de la propaganda y además en un momento en el que claramente el ciudadano percibe un deterioro prácticamente sin parangón en términos de la destrucción de las instituciones. Y para hablar de todo ello y de la situación política en general, tanto de España como de Latinoamérica, nadie mejor que Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo estás, Cayetana? Encantada de estar aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a Money and Markets. A mí me gustaría empezar por cómo ves tú la situación ahora mismo. Hemos visto que primero se aprobó la reducción de las penas por malversación por parte del gobierno, ahora ya hay una ley de amnistía. Estamos viviendo una demolición de la Constitución y del Estado de Derecho por la puerta de atrás. Sí, nosotros no tenemos un gobierno en sentido estricto, sino lo que es un proceso en marcha liderado ahora por el Partido Socialista. Un proceso que es de desguace del Estado y de liquidación de la nación constitucional. Ese proceso ha tenido varias fases. La legislatura pasada hubo hitos importantes, ha citado alguno: la rebaja a la malversación, la derogación de la sedición, los indultos a los golpistas, el blanqueamiento de Bildu, la aprobación de esa ley de memoria antidemocrática, la demonización de la oposición, los ataques, algunos civilinos y otros frontales a la corona. Es decir, esto es un proceso. Y el hito más importante de ese proceso lo estamos viviendo ahora con la amnistía, con la ley de amnistía. La amnistía es varias cosas. La amnistía, para empezar, es una transacción corrupta sin precedentes. Yo me canso de pedirle al señor Bolaños que cite un solo precedente de una amnistía en la que políticos borran delitos a otros políticos a cambio del poder. Es decir, una amnistía concebida no como medida de gracia, sino como moneda de cambio. Eso no existe en ninguna nación democrática. En segundo lugar, es una amnistía claramente inconstitucional. Otra cosa que le pido siempre a Bolaños es que me explique cuáles son los fundamentos de la inconstitucionalidad de la amnistía antes del 23J de las elecciones y cuáles son los fundamentos de la constitucionalidad de la amnistía después de las elecciones. Y eso tampoco tiene respuesta. Y en tercer lugar, y lo más importante, esa amnistía lo que hace es dar la razón a los golpistas, dar la razón a quienes buscaron la liquidación de la nación constitucional y quitársela al Estado. Es decir, borra los delitos y se los transfiere al Estado, convierte a los jueces, a los policías, a la corona, a todos nosotros que nos manifestamos en los represores de ese golpe. Y por tanto lo que hace es blanquear el segundo golpe, es decir, alentar, impulsar
la segunda parte de un nuevo proceso, que tendrá también distintas fases, uno de ellos el referéndum. Claro, porque ahora estamos con la nueva narrativa, ¿no? Tenemos elecciones en Cataluña y escuchamos constantemente que aquí hay una línea roja, que es la del referéndum. Bueno, aquí hemos visto pasar las líneas rojas ya como si fuese un atleta en las carreras, saltándose una detrás de otra, y el referéndum claramente en algún lado debe estar pactado. Hay una frase maravillosa de Sánchez en sus... tiene una relación muy difícil con la hemeroteca, como todo el mundo sabe, ¿no? Tiene una muy mala relación con la hemeroteca. Y 3 días antes de las elecciones generales, el día 20 de julio, fue una entrevista en La Sexta. Y le preguntaron por esto de la amnistía. Y este cono enfático y solemne que pone, no hubo amnistía, ni habrá autodeterminación, no habrá referéndum, ni habrá amnistía, ni habrá referéndum. Entonces yo pregunto, pues, ¿qué parte de la frase va a ser verdad, ¿no? Pero aún así te quiero decir una cosa, mira, yo sé que están negociando una forma de disfrazar una consulta. Eso es, consulta, ¿no? Utilizarán el nombre. El Sherpa de la mutación constitucional es Rodríguez Zapatero. Sí. Ya se fue a la vanguardia a decir que hay que buscar esta legislatura alguna forma de reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, es decir, están trabajando en eso. Pero yo quiero lanzar un mensaje de optimismo y de esperanza a los españoles. Ni habrá amnistía, ni habrá autodeterminación. Amnistía, habrá ley, pero no se va a poder aprobar, lo van a frenar Europa, los tribunales y la oposición, lo vamos a impedir, y autodeterminación es absolutamente imposible. Para eso necesitarían, o sea, autodeterminación y constitución no son compatibles, tenemos el Senado radicalmente en contra, la mayoría de los españoles, o más de la mayoría también, es decir, eso va a fracasar. Todos esos proyectos y esas elucubraciones para mantenerse en el poder acabarán fracasando contra el principio de la realidad y de la ley. Y cuando hablamos del principio de la realidad de la ley, una de las cosas que preocupan a los que nos están viendo, a los ciudadanos, es esa demolición constante del proceso legislativo. Estamos viviendo todos los días una deslegitimación del Poder Judicial a niveles que no se habían visto en el pasado. Hemos visto en el Congreso y en el Gobierno a ministros y a diputados señalando directamente a jueces. Esto es muy preocupante. Sí, porque el Estado de Derecho es el dique de contención frente al proceso. Yo siempre he dicho, había 3 diques esenciales de de contención del sistema, ¿no? La corona, la monarquía constitucional, y por eso atacan la corona. El principal, los jueces, es decir, el Estado de Derecho, y la oposición movilizada en la calle. La oposición en las instituciones y en la calle, es decir, en el Senado, en el Congreso, en las alcaldías, las comunidades autónomas, y la movilizada, la población en la calle, ¿no? Y los jueces son absolutamente cruciales. De hecho, hay un escenario que los ciudadanos tienen que ser conscientes que se puede plantear y es muy importante. Si Puigdemont le gana a Esquerra las elecciones en Cataluña, y yo no lo descarto, yo creo que Puigdemont le va a ganar a Esquerra las elecciones, y consiguen los dos formar gobierno, Puigdemont va a volver. Ese es el órdago que le ha lanzado. Él ha dicho, yo si gano y puedo formar una investidura y presentarme, volveré. En ese momento hay un juez que tiene que tomar una decisión, que es detenerle. Claro. Y mi pregunta es, ¿el gobierno qué va a hacer? Claro. ¿Va a apoyar al juez Llarena que va a tener que detener a este individuo, a este delincuente, o va a apoyar al delincuente del que depende para seguir en el poder? Claro. ¿Va a consumar ahí la traición al Estado o va a defender al Estado frente a los golpistas y los delincuentes? Y esto lo vamos a vivir. Es muy peligroso porque yo escucho constantemente en clips en comentarios de diputados este concepto de que la soberanía del pueblo está en el Parlamento y que todo lo que salga del Parlamento, por lo tanto, es constitucional y es la soberanía del pueblo. Claro, en vez de entender que el poder legislativo, los jueces, las instituciones independientes están para limitar el poder y los intentos totalitarios del gobierno, no para justificárselos, ¿no? Pues ese es el artículo 1 del manual del populista, es enfrentar pueblo a ley. Eso es. ¿No? En América Latina y en tantos otros sitios. Es decir, la voluntad de las urnas frente a la ley y los jueces. A mí me han votado. Fíjate, el primero que lo articuló de una manera nítida en el proceso separatista fue un socialista, que fue Montilla, cuando dijo los tribunales no pueden juzgar sentimientos, cuando empezó el proceso. Y de eso viene todas las acusaciones de Lofer, la idea de que el Estado, digamos, la ley, los jueces, etcétera, no pueden interferir frenando la voluntad popular. Lo que quiere hacer Puigdemont y lo que quieren hacer los separatistas ahora es llevar eso ya a casi una culminación, a más una escenificación bestial.
con el presidente recién electo de la Generalitat siendo detenido por un juez. Es decir, la confrontación entre el pueblo, la voluntad popular y el Estado de Derecho como algo completamente fascista y represor que impide que la voluntad se exprese, ¿no? El problema es que no solamente son los ya delirantes extremistas nacionalistas quienes lo defienden, sino incluso socialistas. El otro día el ministro de Justicia llegó a decir dos cosas. Primero, que la soberanía popular, dicen, reside en el Congreso y no en el Senado, es decir, ya se liquidó las Cortes, porque sí, y luego dice que la última palabra la va a tener el Congreso de los Diputados en el tema de la ley de amnistía. Y no es verdad, la van a tener los jueces, como bien les recordó la Comisión de Venecia en ese informe que luego manipularon y filtraron. Claro, porque la utilización de ese informe de la Comisión de Venecia ha sido increíble. Dice exactamente lo contrario a lo que nos están repitiendo todos los días machaconamente que ellos han interpretado. Dice, me parece impresionante, pero me preocupa mucho cuando se está generando constantemente esa idea en la que cada vez más y los economistas lo vivimos muchísimo también, ¿no? Que te dicen, no, claro, es que cuando criticas al gobierno estás criticando al Estado, cuando criticas al Estado estás criticando a España, y la identificación autocrática entre Sánchez, el gobierno, el Estado, el pueblo, ¿no? Me recuerda tanto a lo que hemos vivido en Latinoamérica. No, de hecho es un gobierno que trabaja contra el Estado. Claro. Y que está ocupando todas las instituciones del Estado de una manera acelerada y vertiginosa y muy inquietante. Si tú empiezas a mirar Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, es un escándalo. Utilización de la agencia tributaria, el CNI, el SIS, por supuesto, la malversación cotidiana que hace el señor Tezanos en el SIS, utilizando fondos públicos para hacer encuestas a favor del Partido Socialista o, por ejemplo, para no preguntar por la amnistía porque saben que el resultado sería masivamente de rechazo. Radio y Televisión Española, el último escándalo. Correos, no sé, es que la lista es infinita, ¿no? Entonces van colocando a socialistas y a militantes socialistas en todas las instituciones y luego dicen, no, que el Estado somos nosotros. Claro. L'État c'est moi. Eso es muy antiguo, ¿no? Y así están operando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son muchas cosas. Y vuelvo al mensaje de optimismo y de fuerza y de esperanza. Es decir, tenemos que frenar este proceso, hacerlo descarrilar, y luego tenemos que hacer un proceso de regeneración de todas las instituciones, dignificación de algunas de ellas, como el Parlamento, que está en sus peores momentos en los últimos 40 años, y luego de fortalecimiento de lo que nos une como españoles. Y esa es otra parte. Los espectadores habrán visto, ¿no? Estamos en el Congreso utilizando pinganillos entre españoles. Es una auténtica aberración. Aparte del dinero que cuesta, 15 millones de euros para que unos señores que se hablan en el bar de arriba en el mismo idioma se pongan pinganillos para entenderse entre euskera, español, vasco, catalán y español, ¿no? Pero ese proceso es deliberado, están buscando, digamos, levantar fronteras entre españoles, es un proyecto de incomunicación y de división de los españoles. Y nosotros tenemos que revertir todo eso y poner en marcha un proceso de fortalecimiento de lo que nos une y lo que nos acerca. ¿Qué le decimos a los ciudadanos que dicen, todo esto lo vemos, pero parece como que la sociedad está cauterizada, incluso, pues, de cierta manera, vendida o callada ante los crecientes casos de corrupción, etcétera, y hay mucha gente que piensa, bueno, da igual porque no va a pasar nada cuando cambie el gobierno? No, que sí va a pasar y que desde luego van a pasar muchas cosas si este gobierno se queda. Es decir, la destrucción puede ser verdaderamente seria. El problema es que mucha gente da por hecho la democracia y cree que vive en un estado de bienestar, en un estado con leyes, en que esto es razonable, que estamos en Europa, no va a pasar nada, ¿no? Pero aún así, yo tengo esperanza en los españoles y cada vez que desde el liderazgo político o social y civil se les ha convocado a salir a la calle y manifestarse, lo han hecho, ¿no? Y de hecho la prueba es que el gobierno no se atreve a convocar elecciones. Claro. Ellos dicen, la amnistía es maravillosa, es benéfica, es valiente y reparadora. Claro. Llévela en su programa electoral. Claro. Convoque a los españoles. Claro. Dígales que la amnistía es imprescindible para la convivencia entre catalanes y en el conjunto de España. Y llévela. Claro, si él ha cambiado de opinión, claro. ¿no? Si él ha cambiado de opinión y nos puede convencer a todos de que debemos cambiar de opinión, él no miente, él cambia de opinión, pues oye, adelante, unas elecciones. Pero en ese proceso
que tú estás comentando. Hay un deterioro también de la moral de los ciudadanos. A los ciudadanos se les está contando, por ejemplo, a una aberración, que gracias a que hay amnistía hay subida de las pensiones, por ejemplo. No es como una especie de corrupción, intentar traer al ciudadano, que no, obviamente no cae en ello, a la corrupción ya generalizada. Sí, bueno, lo que hay es uno de los problemas profundos de las democracias contemporáneas es que se ha destruido la verdad. El concepto de verdad ya no importa. Entonces, todo es mentira, la gente miente y ya no es que existe, digamos, que la mentira existió en política, lamentablemente, desde sus orígenes. Es decir, la gente lamentablemente miente. No dice en público lo mismo que dice en privado. Pero la mentira tenía un castigo moral, y el propio político al que pillaban mintiendo o el periodismo equivocándose, pues pedía perdón, se disculpaba. Hoy en día hay casi un regodeo, es la llamada posverdad, es decir, que la verdad ha dejado de existir y de importar. Lo que importa son mis sentimientos frente a los tuyos, ¿no? Las opiniones han sustituido a la verdad son opiniones, los hechos son opiniones, las opiniones son hechos y todo se disuelve en un magma, ¿no? Y eso es lo que permite a estos movimientos perdurar, ¿no? Yo digo, el gobierno socialista en España, como muchos otros gobiernos muy populistas, no gobierna por adhesión, porque no puede gobernar por adhesión, entonces gobierna por odio. Claro. Lo que necesita es generar tal cantidad de rechazo y de odio en el otro, al otro, digamos, que apriete sus filas y ya la verdad no importa. Es la verdad de mi equipo, me pongo una camiseta, detesto tanto al de enfrente que me compensa votar a Sánchez por el odio que me generan el Partido Popular o Vox, la derecha, la ultraderecha, el fascismo y todo lo demás. Por lo menos no gana la derecha, ¿no? Eso es. Sí. Y todo el mundo es fascista, excepto los más fascistas, que son los comunistas y los ultraizquierdistas. Y eso, ¿no? está pasando en muchos sitios. En Estados Unidos es un ejemplo. La gente está votando no tanto por su candidato, sino en contra del otro. En contra del otro. ¿Vale? Y la manera de romper eso es primero denunciarlo de manera clara. Es decir, esta operación del otro día en Cuelga Muros. O sea, es que este es un gobierno que ya está colgado del muro de la polarización del pasado y de lo más macabro, ¿no? Claro. Porque no pueden salir de ahí, intentan generar otra vez guerra, civilismo y odio, y eso hay que denunciarlo con nitidez y luego construir un proyecto para amplias mayorías basado en los principios básicos de un sistema democrático. Claro, es que yo que he vivido en mi padre y mi abuelo, mi padre fue un militante comunista y mi abuelo fue ministro de Franco, he vivido el espíritu de la transición, la maravilla de lo que es que la gente se ponga de acuerdo y busque un proyecto común, ¿no? Y te has dicho algo que me parece esencial, que es esa idea de que la gente da por hecha la democracia y la libertad y piensa que nunca va a pasar. Yo siempre que voy a Argentina y a Venezuela me dicen, nosotros venimos del futuro. Ustedes pueden ir preparándose, porque, claro, también en Venezuela se decía, no, hombre, no, eso aquí no va a pasar, esto no es Cuba, ¿no? Y en Argentina se decía, no, hombre, no, esto aquí no va a pasar, esto... ¿Cómo le podemos explicar a la gente que ese riesgo es muy, muy importante, el de la destrucción de las instituciones que garantizan nuestra libertad? Bueno, lamentablemente solamente se lo puedes enseñar predicando y haciendo pedagogía política y contándoles la historia y que miren la historia del siglo XX, ¿no? Claro. En el siglo XX los europeos hemos tenido regímenes de lo peor, ¿no? Lo peor. Los totalitarismos de izquierdas, también de derechas, el nazismo, el comunismo, nos hemos matado a millones y la democracia es un bien frágil que hay que proteger día a día. Yo siempre digo, no es un objetivo que tú alcanzas, lo tienes y se acabó, no como unas oposiciones que las has ganado. Pero tienes que ganar todo. Es un horizonte al que caminas permanentemente, siempre se aleja un poquito, siempre tienes que estar trabajando para mantenerlo, para preservarlo. Y las lecciones de nuestros países amigos efectivamente sirven, ¿no? Yo siempre me acuerdo hace mucho una entrevista que hice a Leopoldo López cuando Leopoldo estaba en la cárcel, que fui a verle, no le pude ver físicamente, nos hablamos desde el balcón, y él decía, abran los ojos a los españoles porque las democracias sí se pueden perder. Claro. Y esto es un mensaje importante para las élites económicas, sobre todo. Yo lo decía mucho en Cataluña, ¿no? ¿Y ustedes qué han hecho para evitar que Cataluña entre en un periodo de decadencia notable? No es solamente el riesgo de independencia, mucho más profundo que el riesgo de independencia, que no existe, porque está partida en dos Cataluña, es la verdadera y real y auténtica decadencia que se ha producido. Y en España igual. Somos un país, estamos en un país en un momento de decadencia. Totalmente. Era un país que expectativas extraordinarias, una transición modélica, una espectacular modernización y salvo algunos oasis como Madrid, es un país que está en decadencia. Claro. Institucional, en decadencia económica,
sin reformas, un país paralizado, sin presupuestos, es un país ensimismado en un proceso de introspección permanente, pensando en sus cuestiones identitarias absurdas, en lugar de estar mirando cuáles son los grandes debates del futuro que hay que encarar, problemas, desafíos, la inmigración, la inteligencia artificial, cantidad de asuntos. Es un país ensimismado y parado, bloqueado. Y bueno, entonces nuestra juventud hay que, desde la política democrática, animarles, alentarles, darles instrumentos para ser conscientes de lo que pasa, para movilizarse políticamente, para interesarse en lo que pasa, para volverles a enganchar con la política y para que voten opciones que sean de razón, de sensatez y de progreso de verdad. Cayetana, la batalla cultural y este avance de la generación constantemente de enemigos vía la creación de grupúsculos identitarios que se enfrentan unos a otros, ¿no? Y esta utilización constante del veto y la cancelación para, además, destruir la personalidad del oponente ideológico. ¿Cómo ves esta situación ahora en España? Me parece muy preocupante. Yo creo que el nivel de pérdida de libertad de expresión que hay en España ha sido muy significativo y por supuesto, cómo podemos continuar atacándolo, ¿no? Bueno, por la censura y por la autocensura. Hay mucha gente que no se atreve a hablar. Ese es el problema, claro. Es que el wokismo es eso. El wokismo es ponerte a ti. Sí, no solamente es cancelar a algunos para que se autocancelen muchos. Claro. Sí, mucha gente se autocensura. Esto es un proceso que va mucho más allá de España. Estas son las grandes corrientes ideológicas de nuestro tiempo. Empieza, lo sabemos, la historia en mayo del 68, culmina en el año 89 la caída del muro de Berlín. Y ahí hay dos momentos clave, ¿no? En el 68 la izquierda decide levantar nuevas banderas, porque la bandera del obrero, como luego se ve, era una gran mentira, y cuando se cae el muro se ve que el comunismo lo único que había generado era destrucción de los obreros, de los trabajadores, miseria, ruina, represión, tortura y muerte. Y entonces la izquierda, digamos, queda ideológicamente derrotada, pero se rearma rápidamente. Claro. Y el mundo liberal del año 89, que sale vencedor de esa contienda ideológica, si se quiere, pero inmediatamente se echa a la siesta, a hacer la siesta. Dice, ya hemos ganado. Hemos ganado. El famoso libro Ensayo de Fukuyama, del fin de la historia, y lo que hace el mundo liberal es dedicarse a hacer números, y a hacer las cuentas, y a gestionar bien, y abandona la batalla cultural. La izquierda sale debajo de los escombros del muro, se quita el polvo y demás, y se rearma política y moralmente, hasta tal punto que acaba ganándole la batalla cultural, ideológica y del lenguaje al mundo liberal, ¿no? Y se produce eso que yo he llamado cientos de veces, me da casi pudor insistir, pero el tablero inclinado de la política, ¿no? Sí. Que está a la izquierda en la parte alta del tablero y está el mundo liberal, liberal conservador en la parte baja. Entonces ellos siempre dominan el tablero, la cancha. Estamos jugando siempre en desventaja cultural y lingüística. Entonces, a veces ganamos las elecciones, vamos como Sísifo, con una roca a cuestas, que vamos así, ganamos porque la izquierda gestiona muy mal, pero como no cambiamos el tablero, poco tiempo después, ¡bum!, volvemos a caer. Le pasó al PP, le ha pasado a tantos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nivelar el tablero. Eso es dar la batalla cultural de las ideas, y la principal batalla contemporánea es contra las políticas identitarias. Sí. Que son, en el caso de España, por supuesto, el nacionalismo, que es la más potente, destructiva de nuestro orden constitucional, pero hay otros, los feminismos radicales, en América Latina los indigenismos malentendidos completamente, los falsos anticolonialismos, es decir, hay cantidad de formas y expresiones de políticas identitarias en función de los países, pero que buscan lo mismo. Claro. La izquierda, como no gobierna por adhesión ni tiene un discurso común, abandona la bandera de la igualdad, coge las banderas identitarias, forma colectivos, colectiviza a las poblaciones, los convierte en dice víctimas. Que son víctimas y por tanto hay agresores, enfrenta a víctimas con agresores y va sumando colectivos para formar Frankensteins de gobiernos. Claro. Y el caso español es de libro. Sí, porque tienes ahí una especie de batiburrillo de ideologías y de pensamientos, etcétera, que no tiene absolutamente nada que ver. Hay que continuar dando la batalla cultural, ¿eh? Hay que continuar dando la batalla cultural, y yo creo que lo importante ahí también es entender. Yo siempre digo que la izquierda destruye todo lo que finge proteger, porque claro, dice, nosotros somos feministas, y a la vez está destruyendo los derechos de las mujeres, inventándose constructos de género completamente ridículos, etc. Por otro lado, dice que defiende el medio ambiente, y luego lo que hace es que aumenta masivamente el consumo de carbón allá donde gobierna, etcétera, etcétera. La realidad es que lo que hace es utilizar
ideas y, bueno, pues lo que son propuestas que todos aprobaríamos para tomar el poder, ¿no? El problema de la izquierda es que no defiende el progreso, sino que defiende el control. Lo único que quiere es el control. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, ¿no? Y es una izquierda puramente reaccionaria, que se llama progresista, como siempre utilizan muy bien las palabras, ¿no? Progresista. Dicen diálogo y paz cuando es claudicación, ¿no? Dicen progresistas cuando es reacción. Es decir, la deriva reaccionaria de la izquierda es nítida. Increíble. En las políticas identitarias. Se ha vuelto al tribalismo. Sí. Hoy en día la izquierda juzga a las personas por atributos identitarios, cosa que no, en fin, se abandonó, en fin, antes de las batallas de los derechos civiles, antes del antiguo régimen. Sí. Es decir, el antiguo régimen es, antes de la Ilustración, es juzgar a las personas por su atributo identitario, raza, color de piel, sexo, etcétera, ¿no? Y de hecho, el salto a la modernidad política es precisamente que se juzgue a las personas no por lo que son, sino por lo que hacen, claro, por sus conductas, por sus hechos, como digo tantas veces, y no por sus atributos identitarios arbitrarios. Y la izquierda lo que ha hecho es hacer la involución hacia atrás, abandonar la presunción de inocencia. Por ejemplo, tú eres menos presuntamente inocente que yo en España, claro, porque hay una ley que dice que hay un agravante penal de género para los hombres, cosa que me parece una aberración absoluta y una involución clarísima, y eso lo podrías trasladar a otros, a grupos, y se va, digamos, trasladando a otros grupos y destruyendo los fundamentos básicos de un Estado de Derecho, que es efectivamente la igualdad de las personas ante la ley y el hecho, insisto, de juzgarlas tanto en lo penal como en lo puramente moral, simplemente por sus conductas y por sus actos. Bueno, Cayetana, nos podríamos pasar horas charlando. La verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y que estás en tu casa. Y a mí lo que me gustaría es que nos dejases pues, con unas ideas básicas para las personas que nos están viendo desde Latinoamérica, que son muchos. Tú eres una persona que ha viajado mucho a Latinoamérica y empezamos a ver cierto nivel de luz al final del túnel con Milei en Argentina, etcétera. ¿Cuál es la esperanza para Latinoamérica? Yo siempre voy, para empezar, que hay esperanza. Es Claro. decir, hay muchos países que han sufrido lo indecible y Venezuela es uno que especialmente trágica la situación que se ha vivido ahí, que se sigue viviendo ante la condescendencia internacional, porque cada tanto se critica, pero en el fondo se alimentan los falsos diálogos para mantener el régimen ahí, y hay algunos personajes como Rodríguez Zapatero que tienen una responsabilidad directa y absolutamente aberrante en esa situación, ¿no? Pero frente a eso, decir que hay esperanzas y que se movilicen por el Estado de Derecho, por la libertad, y que somos muchos en el mundo que estamos pendientes y que lo vivimos sin fronteras morales. Es decir, lo que le pase a un venezolano me importa a mí tanto como me pasa a mí. Y hay que combatir ese racismo visceral de tantos europeos pijos que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos. Y que van a América Latina, como Pablo Iglesias y compañía, haciendo el turismo del ideal, ¿no? La revolución en patio ajeno. Ellos viven con su chalet, con su piscina en forma de riñón, pero predican la revolución, la miseria, la ruina para tantos en América Latina. Y frente a eso, decir que hay un orden liberal, que hay liberales, que hay gente dispuesta, combativa, a defender sus democracias tanto como las nuestras y que deberíamos trabajar conjuntamente. Y esto es una de mis obsesiones. O sea, el mundo del Grupo de Puebla, el mundo de la ultraizquierda, el mundo de la destrucción de la democracia está organizada, financiada y articulada. Y nuestro espacio ideológico y moral no lo está. Cierto. Combatimos a veces como una especie de ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado. Está María Corina, que es una heroína absoluta en Venezuela. Grande están los María. Argentinos, están en Chile grandes figuras políticas crecientes que han dado la batalla para evitar ese referéndum, esa constitución nueva que pretendía la ultraizquierda. Hay gente extraordinaria en todo el continente y también aquí en España, pero no estamos articulados. Y entonces, por volver a la referencia clásica de la Constitución de Cádiz que decía, ¿no? Españoles de ambos hemisferios, ahora no somos españoles de ambos hemisferios, pero sí demócratas de ambos hemisferios que trabajamos por la libertad y la igualdad, deberíamos hacerlo conjuntamente como grandes aliados, cómplices y casi hermanos en la defensa de este orden liberal extraordinario, porque no hay otro mejor. Absolutamente, absolutamente. La libertad hay que defenderla todos los días porque los que la intentan destruir no paran. Así que mil gracias Cayetana por estar con nosotros, mil gracias por estar en el programa y ya sabes que estás en tu casa. Hasta siempre y gracias por defender la libertad. Muchas gracias.
La realidad del empleo en Estados Unidos es muy diferente a la que nos venden en los medios de comunicación con esos datos de eufóricos, de creación de empleo, etc. Es verdad que en Estados Unidos las cosas van muchísimo mejor que en nuestros países de la eurozona. Por supuesto, una economía mucho más dinámica, pero ojo, porque los datos de empleo no son tan buenos. En este gráfico que os muestro de Bloomberg, lo que podéis ver es algo que para mí es bastante relevante. Fijaos, aquí tenéis lo que es el dato de empleo en el sector servicios, que sigue estando por debajo de los niveles previos al año 2020. Y esto es importante entenderlo, porque la economía de servicios no deja de ser prácticamente el 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y por lo tanto debemos ser cautelosos a la hora de caer en los datos de euforia, ¿no? Vamos al siguiente gráfico porque nos explica también por qué los ciudadanos norteamericanos no están, digamos, tan eufóricos como los medios de comunicación con respecto a los datos de empleo. Fijaos, el empleo temporal es el principal factor de creación de empleo en los últimos meses. De hecho, desde 2023, desde febrero de 2023 más o menos, lo único que ha estado aumentando es el empleo temporal. Si vemos lo que es el empleo a tiempo completo, el empleo fijo, la realidad es que se ha quedado estancado desde hace prácticamente 12 meses y de hecho la tendencia es negativa, la tendencia es mucho más empleo temporal y mucho más empeoramiento, por lo tanto, de las condiciones laborales para los ciudadanos. Y esto nos muestra por qué los ciudadanos norteamericanos no están tan contentos con la administración Biden, que eso sí, te dice que una creación de empleo de 300.000 trabajadores mensuales es un gran dato. Ojo, porque en ese gran dato también hay 70.000 empleos del sector público. Cuidado, que el empleo en el sector público está creciendo a niveles de 50.000 personas en Estados Unidos cada mes y eso también es preocupante. Vamos al siguiente gráfico porque el siguiente gráfico también nos da una evidencia de por qué los ciudadanos no perciben esos datos de empleo como tan fantásticos. Y esto lo veis también en España. Claro, el gobierno ¿a qué se dedica? El gobierno se dedica a dar unos datos que suenan muy bonitos, pero luego desagregando y analizando mejor se ve por qué no son así. Aquí tenéis la ratio de empleo sobre población en Estados Unidos, el dato oficial. ¿Qué es lo que muestra? Que sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Lo mismo ocurre con el dato de lo que es la participación laboral en Estados Unidos. La participación laboral por debajo de los niveles previos a la pandemia. El empleo sobre población por debajo de los niveles previos a la pandemia. Los salarios reales estancados, importante este factor, salarios ya ajustados por la inflación. Además, y esto también es muy importante, el empleo temporal liderando la creación de empleo con respecto al empleo fijo. Claro, todo esto nos recuerda a la realidad de España. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo que no hacen es cambiarle el nombre a los temporales y llamarlos fijos discontinuos y quitarse el problema. Ahí está la razón por la que los norteamericanos no perciben la economía de una manera tan fuerte como nos sugieren los datos agregados. Si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver un poco más sobre la situación real de los mercados. Aquí tenéis las expectativas de inflación. Ay, mis amigos, resulta que nos estaban contando una retórica sobre bajada de la inflación y lo que estamos viendo es que las expectativas de inflación a medio plazo están subiendo, cuidado con esto, y con ello está subiendo también la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos. Es decir, nos enfrentamos a una inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, que eso obviamente hace que los ciudadanos también
se encuentren más descontentos. Vamos al siguiente gráfico en el que también, cortesía de Bloomberg, nos muestra lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Lo que está ocurriendo en el mundo es la destrucción monetaria. Todo este exceso que se ha llevado a cabo fiscalmente y monetariamente en los últimos años, lo que está haciendo es destruir el poder adquisitivo de las monedas, que aparece por la inflación. En el gráfico que acabáis de ver, lo que nos encontramos, por ejemplo, es que el peso mexicano lo ha hecho relativamente bien con respecto al dólar, mientras el resto de las monedas de los países emergentes no es que lo estén haciendo mal, es que lo están haciendo muy mal. No os quiero ni contar las monedas de países relativamente estables como Japón, que está a mínimos de 35 años el yen con respecto al dólar. Pero claro, eso es dónde están las monedas con respecto al dólar, pero el dólar está perdiendo poder adquisitivo con una inflación persistente. Por lo tanto, la destrucción monetaria nos lleva a lo que nos va a explicar el próximo gráfico, que para mí también es un elemento importante. Fijaos la diferencia de lo que está ocurriendo entre el índice del dólar, ¿no?, que se mantiene relativamente estable porque es con respecto al euro y con respecto al yen, pero atención el oro está demostrando lo que está pasando con las monedas del mundo. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, nos muestra cómo el oro está ya descontando que va a haber mucha mayor destrucción monetaria. Muchísimas gracias por seguirnos y sigan defendiendo la libertad.